café y ruidos de caballo. Sí, sé que puede sonar un tanto descabellado, pero es lo primero que se me viene a la mente o a la cabeza cuando mencionan la casa de los abuelos, los cuales aún viven, pero con un dolor en el cuerpo que no es para poco, ya que siempre fueron gente de trabajo, gente de granja, y al momento de que llegó a la vejez jamás se detuvieron, pero a sus 90 años, tan enfermos, adoloridos, apagados, desmoralizados y acabados mentalmente, que no sé qué sea mejor, si verlos en ese estado o decirles que pueden descansar en paz. Doloroso, doloroso el simple hecho de pensar en dejarlos ir, en dejar esos momentos a su lado. Por ello hoy les vengo a hablar de las diferencias entre la eutanasia y la ley de voluntad anticipada. Para empezar, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es la intervención deliberada para ponerle fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Y la otra es una muerte sin sufrimiento físico. La eutanasia es parte del derecho humano a tener una muerte digna, una buena muerte. Y hay diferentes medios para lograrlo. Están las de sin sufrimiento y de acuerdo con los valores de la persona. Mientras que solo en 7 países del mundo es legal, en México se permite la decisión de suspender o rechazar el tratamiento que prolonga la vida y los cuidados paliativos. Esto lo afirmó Asunción Álvarez del Río, profesora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Solamente en 7 países del mundo es legal: Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España y los Países Bajos. Esta última fue la primera nación en aprobar el procedimiento en abril del 2002. Bélgica le siguió en junio del 2002, mientras que Luxemburgo lo legalizó 7 años después, un poquito tarde, en marzo del 2009. Aunque en Colombia no hay legislación, a partir de 1997 se despenalizó, y la Corte Constitucional de ese país hizo que el Ministerio de Salud regulara el derecho a una muerte digna en el 2014. Canadá legisló en el 2016 la eutanasia como una asistencia médica para morir y aprobó el suicidio asistido. En Nueva Zelanda, la legislación siguió un referendo efectuando junto a las elecciones generales en el 2020, en el que la mayoría de la población votó por aprobar la medida, que entra en vigor a finales del 2021. En México solo es legal en algunos países, pero se cuenta con la ley de voluntad anticipada, la cual permite que se realicen tratamientos que ya no quiere el paciente, que solo le prolongan la vida y le causan más sufrimiento. Se puede hacer directamente o mediante un documento de voluntad anticipada, para cuando no puede decirlo directamente. La persona deja de recibir este tratamiento que ya no le ayuda. Antes se le conocía como eutanasia pasiva. Es muy importante que haya este avance en la ley, porque en algunos médicos pueden pensar o llegan a considerar que al suspender el tratamiento están cometiendo homicidio por omisión. Hay muchos puntos por abordar, desde las personas de la tercera edad, los jóvenes que sufren algún padecimiento psicológico o psiquiátrico, o las personas con un patógeno o mutágeno no curable. Según el criterio que se emplee, hay diversas clasificaciones del fenómeno de la eutanasia, que depende también del significado que se le dé al término. Desde el punto de vista de la víctima, la eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria, según sea solicitada por quien quiera que le den la muerte. Hay diferentes tipos de eutanasia, y estos están clasificados en perinatal, que esto se aplica a recién nacidos deformes o con deficiencias. Las otras son agónica, psiquiátrica y social, que son a enfermos terminales, agónica, afectados por lesiones cerebrales irreversibles o ancianos. Esa es la psiquiátrica. Y la social solamente son personas que son socialmente improductivas o gravosas. Algunos hablan de la autoeutanasia, refiriéndose así al suicidio, pero eso no es propiamente una forma de eutanasia, aunque muchos de sus patrocinadores definen también como arraigo el propio hecho del derecho al suicidio.
desde el punto de vista de que en la práctica se distingue la eutanasia activa y pasiva, según provoque la muerte o otro considerando por acciones o por omisiones. Entre la eutanasia directa e indirecta, la primera sería la que busca que sobrevenga la muerte, y la segunda la que busca mitigar el dolor físico, aún a sabiendas de que este tratamiento puede acortar efectivamente la vida del paciente, pero esta última no puede llamarse eutanasia. Por otro lado, hay un término que me agradaría discutir, que es la distanasia, del griego dis, que es mal o algo mal hecho, y thanos, muerte. Es etimológicamente lo contrario, y médicamente también, ya que consiste en retrasar el advenimiento de la muerte, todo lo que sea posible, por todos los medios, que se hayan patrocinado o no, ya sean morales o amorales, y aunque no haya esperanza alguna de curación, aunque esto signifique infligir al moribundo unos sufrimientos añadidos de los que ya padece, y que obviamente no logrará esquivar la muerte, es inevitable, sino solo aplazarla, unas horas, unos días, unos cuantos meses, pero en esos meses se verá en condiciones deplorables para el afectado. La distanasia también se llama ensañamiento e encarnizamiento terapéutico, y aunque más preciso, es una denominación obstinación terapéutica u obstinación médica. Hay un caso de un ingeniero japonés, Isashi Ouichi. Trabajaba en una planta radioactiva, un operario de una planta nuclear japonesa de Tokaimura. Se encontraba con un compañero arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico. Esto es combustible para un reactor nuclear. Lo único malo es que en vez de vertir lo que era necesario, en vez de vertir lo que venía en el manual, virtieron un poquito más. Virtieron 17 kilos en vez de vertir solo 2,5. Para cuantificar el daño que hizo la fisión en sus cuerpos, se puede decir que la unidad con la que se mide la radiación son los milisieverts, y que el operario japonés de la planta nuclear absorbió en su organismo, tras la fisión, unos 17,000 milisieverts. Un número terrorífico, un número aterrador. Es como estar en medio de una bomba atómica. Se tiene en cuenta de que los servicios de emergencia del accidente en Chernobyl de 1986 solo estuvieron expuestos a 250 milisieverts. A Isashi Ouichi lo mantuvieron con vida 83 días en el hospital. Cada jornada era peor que la anterior. Se le hacían transfusiones de sangre 10 veces al día. Perdía carne como si hubiese sido destazado. La radiación había acabado prácticamente con todos sus glóbulos blancos. Estos se encargan de hacer la recuperación del cuerpo, y la estructura cromosómica se había alterado por completo. Esto provocaba que se le cayera la piel, se le cayeran los músculos, y en ciertas imágenes se puede notar como si fuera un esqueleto enorme. Dejando a la distanasia de lado y dejando la pregunta, ¿cómo consideran una buena muerte? ¿La que es suficiente para ustedes o la que es plena para el paciente? El aumento de la esperanza de vida al nacer y el consecuente incremento de las personas que alcanzan etapas muy avanzadas de edad con enfermedades degenerativas que se acompañan con un inmenso dolor y el sufrimiento hace necesaria la discusión y búsqueda de alternativas posibles para disminuir o evitar su sufrimiento dentro de los principios de la autonomía y libertad de los usuarios de la atención médica. ¿Es necesario legalizar la eutanasia en México? Esta es la primera pregunta que habría de formularse antes de cualquier otra. Los partidos convencidos de que la necesidad de que esta práctica se legalice plantean el argumento poderoso a favor de la eutanasia, que es permitir al paciente poner en término al sufrimiento innecesario y degradante que le permite llevar una vida digna. Muerte asistida. Muerte asistida por un médico se refiere a la práctica mediante La muerte asistida por un médico se refiere a una práctica mediante los cuales los médicos proporcionan los medios necesarios
para que la persona pueda causar su propia muerte voluntariamente. Esto suele hacerse recetando dosis letales de medicamentos. Aunque participa indirectamente en la muerte de la persona, el médico no causa directamente la muerte. La muerte asistida por un médico solo es legal en pocos estados. Una persona con una enfermedad terminal puede pensar que la muerte asistida por un médico, entre los factores que pueden hacer que una persona considere ponerle fin a su vida, está el dolor, la angustia, la ansiedad, el miedo, pero el miedo a depender de otros. Una persona que está muriendo podría preocuparse por ser una carga para los demás, por ser una carga para su familia, y no darse cuenta de que sus seres queridos solo quieren proporcionarle una atención como una expresión de amor, como parte saludable de su propio proceso de duelo. A menudo, cuando una persona que tiene una enfermedad terminal considera la muerte o la muerte asistida, sus síntomas físicos y emocionales no están siendo manejados con eficiencia. Los síntomas asociados con el proceso a morir son el dolor, la depresión o las náuseas. Esto puede controlarse, pero se tiene que hablar con un profesional de salud, con familiares, sobre los síntomas, especialmente si estos son tan molestos que usted ya considera ponerle fin a su vida. La ley de voluntad anticipada, el derecho a una muerte digna, a una buena muerte, es que la medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos para que lo mantengan vivo de manera artificial, prolongando su agonía y su sufrimiento. En atención a ello, se creó la ley de voluntad anticipada, que permite a los enfermos terminales decidir si continuar o no con los tratamientos que prolongan su vida. La Ciudad de México fue de las primeras entidades de la nación en aprobar la ley de voluntad anticipada. Esto en enero de 2008. La iniciativa ha sido aprobada en 14 estados de la República, en los cuales más de 10,000 personas han afirmado y firmado que el documento es bueno desde la fecha que se estableció. Las entidades que cuentan con esta regulación son Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto de países no es legal. En la Ciudad de México, las mujeres, los solteros y las personas mayores de edad son los más interesados en tener una muerte digna, una buena muerte. Si padecen alguna enfermedad terminal, el 60% de las solicitudes que voluntan y que son participadas y firmadas por personas que tienen entre 61 y 80 años, y el 64% de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres. Pero ya casi terminamos con esta controversial presentación, pero les comento antes de que se nos acabe el poco tiempo que tenemos, ¿qué es mejor? ¿Dejar que el destino llegue a nosotros? ¿Que el curso natural de la vida nos llegue? ¿O que continúe y que nos aferremos a ese pasado doloroso y que dejemos que tengan una buena muerte? Es importante aclarar que la voluntad anticipada no es lo mismo que la eutanasia. La voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a que sufre la enfermedad incurable o en fase terminal, un mutágeno o un patógeno no curable. La legislación no permite la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, y lo hará la voluntad anticipada. Esto fue la diferencia entre la eutanasia y la voluntad anticipada. Soy Edwin Barrueta. Buenas noches.